Ahora sí, voy. Hola, buenos días. Hoy tenemos previsto un webinar sobre ERTES. Vamos a esperar un minuto, que hay gente conectándose y empezamos. Bueno, hemos dejado un tiempo prudencial para empezar. Todavía falta gente por apuntarse, pero bueno, igualmente quedará el webinar grabado, disponible en nuestro canal de YouTube. Bueno, buenos días a todos. Hoy hemos preparado, hace unos meses que no hacíamos ningún webinar. Hoy, después de estos meses y de que el Gobierno haya decidido qué va a hacer con los ERTES, qué va a hacer con el teletrabajo y qué va a hacer con los autónomos, hemos pensado que sería una buena opción o que debe ser interesante para todos saber qué vamos a hacer ahora con los ERTES. Si seguimos, si entramos, si salimos, si afectamos más gente, desafectamos. Bueno, para esto nos ayudarán Isaac González y Rubén Baz, responsables del Departamento Laboral de GC Grupo Gispert, a ver si podemos ayudaros a tomar una decisión, si es que tenéis que tomar alguna. Después hablaremos un poco de teletrabajo, de la nueva ley del teletrabajo, que entrará en vigor el año que viene, si no hay cambios. Pero bueno, ya para ir mentalizándonos de que si hay que negociar algún convenio o si hay que hacer a llegar a acuerdos con trabajadores, pues tener en cuenta qué tenemos que cumplir nosotros y cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son las obligaciones y derechos del trabajador. Después continuamos. Esto se encargará Núria Ferrer, abogada laboralista también, del despacho. Después seguiremos con Montse Álvarez, que nos hablará de las ayudas a los autónomos, que no son muchas, ya lo avisamos, son más bien pocas, son escasas.
son bastante escasas, pero bueno, es lo que habrá. Y para finalizar, un apunte sobre los autónomos societarios que muchos estáis solicitando o podéis optar a solicitar la devolución de estos ingresos indebidos de los cuotas de autónomo que no fueron correctamente abonadas porque la Administración tenía un criterio distinto al que han marcado hace unas semanas. Y a ver si funciona todo y devuelven el dinero en tiempo y forma con sus intereses correspondientes. Muy bien, sin más, vamos a pasar a la presentación de Isaac y Rubén. Podéis hacer preguntas durante la presentación, algunas podremos contestarlas en caliente o durante la misma presentación, otras no, otras las dejaremos o bien para el final o alguna tendremos que dejarla para contestarlo por escrito. Todo es muy nuevo, todo es muy urgente, lo sabemos todo, pero bueno, hay cosas que todavía la Administración no nos ha dejado claras. Bueno, os dejo con Isaac y ya sabéis, tenéis total libertad para hacer las preguntas que queráis en el apartado de preguntas y respuestas. Gracias. Isaac. Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero que estéis todos bien. Inicialmente volvemos otra vez, como bien comentaba Jaume, después de estos meses, desde marzo hasta ahora, a intentar volver a explicaros esta nueva situación que se ha provocado con la prórroga de los ERTEs. Como supongo que sabréis la mayoría, el pasado 30 de septiembre se publicó el último Real Decreto, que ya vamos por el 30, o sea que al final tenemos un periodo importante de normativa nueva y de intentar gestionar esta situación nueva para todos y que ahora toca pues, explicar un poquito la situación que se ha generado con la situación de los ERTEs. Principalmente, esta nueva normativa lo que ha hecho ha sido prorrogar todos los ERTEs de fuerza mayor que habían o que estaban existentes hasta el 31 de enero del 2021. Esto significa que todo aquel que tuviese un ERTE de fuerza mayor sigue y se sigue manteniendo hasta esa fecha, o sea, hasta enero del año que viene, del 21. Lo que sí que es verdad, y esto es muy importante, lo que no se ha mantenido de estos ERTEs ha sido las exoneraciones. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en que tenemos ERTEs de fuerza mayor con exoneración. Ahora explicaremos cuáles son y por qué motivo. Y nos vamos a encontrar otro tipo de ERTE, que será el de fuerza mayor, que seguía manteniéndolo, pero sin la posibilidad de aplicarse esas exoneraciones. Por lo tanto, nos encontramos en que también se han establecido dos nuevos ERTEs. O sea, tenemos ahora en la actualidad tres tipos de ERTE. El ERTE de fuerza mayor que venía provocado por la situación anterior y que sigue manteniéndose hasta el 31 de enero, que habrá unos con exoneración de seguridad social y otros que no, y dos nuevos ERTEs que se han regulado y que se han establecido con esta nueva norma, el Real Decreto Ley 30, tras el acuerdo establecido con el Gobierno y organizaciones sindicales y patronal. Estos nuevos ERTEs son con exoneraciones. Nos tenemos que encontrar, por lo tanto, a aquellos que son el ERTE por impedimento de actividad, que será el primero que hablaremos. Tendremos otro ERTE nuevo, que es el ERTE por limitaciones de actividad. Y luego, lo que os comentaba, tendremos estos ERTEs de fuerza mayor con empresas que tienen un CNA específico, o sea, por lo tanto, tenemos 42 actividades que ha establecido el Gobierno que tienen una vinculación o una relevancia en el sector debido a la pandemia y que, por lo tanto, sí que se podrán aplicar exoneraciones, igual que empresas que tengan actividad vinculadas a ese CNA. Por lo tanto, tenemos tres ERTEs con bonificaciones o con exoneraciones, disculpad, de seguridad social. Repito, primero, impedimento de actividad. Segundo, limitaciones de actividad también. Y tercero, estos de fuerza mayor con un CNA específico o empresas vinculadas a ese CNA. Empezamos por el de fuerza mayor, digamos, de impedimento de actividad. Este ERTE de fuerza mayor es aquel que se deriva de un impedimento al desarrollo de la actividad de alguno de sus centros de trabajo. ¿Quién lo hará? Pues será como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención que establezcan las autoridades sanitarias. Por lo tanto, todos aquellos que impidan mi actividad en un centro de trabajo concreto se podrán acoger a este nuevo ERTE. Todos aquellos a partir del 1 de octubre.
y por lo tanto tenemos que establecer un trámite nuevo. Es un procedimiento que se tramitará a través del ERTE de fuerza mayor, pero no hace remisión al Real Decreto Ley 8 del 2020, al artículo 22, que establecía una fórmula para hacer aquellos ERTEs que tuvimos al inicio de la pandemia, y por lo tanto nos tenemos que ir a un procedimiento que es el procedimiento anterior. Es un procedimiento que venía establecido de un reglamento del año 2012. Por lo tanto, no tenemos y nos podemos acoger a la posibilidad de hacer aquel procedimiento rápido que teníamos al inicio de la pandemia. ¿Esto qué significa? Principalmente, este procedimiento, lo digo porque será tanto para el de impedimento como para el de limitación, serán iguales. Es un procedimiento que lo que obliga es que previamente a iniciar el procedimiento se tiene que comunicar a los trabajadores o a la representación legal de los trabajadores, se tiene que aportar esa memoria explicando y justificando por qué estoy en una situación de impedimento y además en este caso sí que es preceptivo el informe de la Inspección de Trabajo. ¿Qué significa esto? Que la Inspección de Trabajo tendrá que emitir un informe de cada uno de estos nuevos ERTEs que se vayan a solicitar. Esto no significa que el procedimiento se suspenda, los plazos se siguen manteniendo, será un plazo rápido de 5 días, en el caso de que la autoridad laboral no responda, se entenderá por silencio administrativo, pero sí que es cierto que se establece este procedimiento anterior a la situación que teníamos hasta ahora. Las exoneraciones por estos ERTEs de fuerza mayor por impedimento, por actividad, por rebrotes o nuevas restricciones, tendrán una exoneración desde octubre hasta enero del 21 del 100% para empresas de menos de 50 trabajadores y para empresas de más de 50 trabajadores tendrán el 90%. Todo esto que estamos comentando en la webinar, lo digo porque es mucha información, lo facilitaremos o tenemos a través de series diferentes notas que hemos ido publicando y que no habrá ningún inconveniente en volveros a pasar. Estos ERTEs que hablamos en cuanto a impedimento, hemos comentado sus porcentajes, su situación. Ahora pasaríamos al segundo tema, segundo ERTE que valoraremos, que es el ERTE de limitaciones de actividad. ¿Este cuál será? Este es el ERTE que han establecido, en mi opinión, es el ERTE que han establecido para todos aquellos ERTEs de fuerza mayor que no se encuentran dentro del CNAE, dentro de esas actividades especialmente vinculadas por la pandemia, ¿vale? Y que sí que tengan limitaciones y que se puedan acoger a ellos. Este ERTE de limitación de actividad, una vez estudiado y analizado bien la norma, que es compleja como todas estas normas debido a la situación novedosa para todos y cómo se está regulando esta situación, entendemos que aquí se verán afectados todos aquellos sectores que no están dentro de ese CNAE. Por ejemplo, y el caso más evidente es, por ejemplo, el que se establece con el tema de la hostelería o con la restauración. Esa actividad no está regulada en esos 42 actividades concretas que ha establecido el Gobierno para los ERTEs de fuerza mayor con exoneración directa y, por lo tanto, se tendrían que acoger a este ERTE, que son para aquellas empresas que vean limitado su desarrollo de actividad, consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, en el caso de que se tengan que establecer diferentes situaciones de confinamiento o de cuarentena o de reducción, por ejemplo, de aforo o de acceso a las actividades de estas empresas. Por lo tanto, lo esencial y lo importante de estas restricciones es que tiene que ser tomada directamente por una autoridad y tiene que ser la que directamente nos limite ese acceso. El procedimiento, igual que hemos comentado anteriormente con el de impedimento, sucedería lo mismo con este procedimiento específico para ERTEs de limitación. Se tramita un ERTE de fuerza mayor nuevo con estas nuevas restricciones, explicándolas, y no se hace a través del procedimiento del Real Decreto Ley del 8 del 2020, sino que se hace, como comentaba anteriormente, con el procedimiento antiguo que se utilizaba con el reglamento del año 12, del año 2012, que es directamente lo que comentaba. Información a los trabajadores previa, informe con todas las limitaciones o la situación que provoca esas limitaciones y directamente presentación de ese informe a la autoridad laboral y a la inspección, que deberá de realizar un informe que en este caso sí que es obligatorio que la inspección lo haga y que por lo tanto es necesario que se realice y por lo tanto que valore si esas limitaciones son necesarias o no para aplicar ese ERTE. En este caso, en estos ERTE limitativos, sí que es verdad que las exoneraciones van de forma decreciente. Empiezan desde octubre con un 100% y van reduciéndose en noviembre del 90%, en diciembre del 85% y en enero del 80% para empresas
de menos de 50 trabajadores y para empresas de más de 50 trabajadores estaríamos en octubre un 90%, en noviembre un 80%, en diciembre un 75% y en enero un 70%. Vale, pues por último vamos a comentar el último ERTE que tenemos, que es el ERTE de fuerza mayor, que viene derivado del que teníamos anteriormente, pero sí que está dentro de una de esas empresas que se encuentran recogidas en el anexo y que, por lo tanto, entiende el Gobierno que son expedientes en el que hay una implicación importante de cobertura de ERTEs por derivados de la pandemia y que además tiene una tasa de recuperación de actividad muy baja y, por lo tanto, establece que esos ERTEs, y hace un listado de 42 actividades en la que, insistimos, os pasaremos o podéis tener acceso a nuestras notas y nuestras informaciones que pasamos habitualmente, en el que aparecen estas actividades y que estaremos encantados de comentarles cuáles son y si el CNAE que tiene su actividad es el CNAE que tiene su código de cuenta del centro de trabajo, o sea, el código de cuenta de cotización dentro de su centro de trabajo tendrá un CNAE que ese es el que corresponde a esa actividad. Además de esta empresa, que estaría muy claro, porque si está el CNAE estaría directamente establecida y se debería de hacer automáticamente la exoneración, también tenemos aquellas vinculación de actividad que se denomina o ha denominado el legislador y en esta nueva norma, que están dentro de la cadena de valor o que son dependientes indirectamente. Para ello, ¿qué se tiene que establecer? Se tiene que establecer una facturación durante el año 2019 que se haya generado al menos por un 50% vinculadas directamente a empresas que están en estos sectores de los 42 actividades que comentábamos. Para ello, hay un plazo específico y muy concreto que se tiene que hacer a través de una tramitación y una vinculación y, por lo tanto, no es automático. O sea, la empresa que entienda que tiene esta actividad vinculada a cualquiera de esas actividades recogidas en el anexo deberá de presentar una solicitud de esa declaración dependiente o integrante de la cadena de valor y la deberá de presentar entre los días 5 y 19 de octubre. Ante la autoridad laboral que tramitó el ERTE de fuerza mayor, además aportando una memoria explicativa y diciendo cuáles son los requisitos o por qué justifica la medida que la tenga que tener. Además, tendrá que comunicar a los trabajadores y trasladar un informe a la representación legal de la misma. Si no existe, se tendrá que constituir. Y el plazo de resolución son de 5 días. Aquí también existe silencio administrativo positivo y, por lo tanto, también es necesario que haya un informe de la inspección, también en 5 días. ¿Qué significa todo esto? Que al final lo que se va o están intentando hacer es que todas estas vinculaciones o actividades que no estén directamente en el CNE, sea la Inspección de Trabajo y la Autoridad Laboral la que confirme que realmente están en esa situación para poder acogerse a esas exoneraciones. Estas exoneraciones de los ERTEs de actividades específicas del CNAE o que se encuentran vinculadas tienen un 85% de aportación empresarial durante el periodo de octubre, noviembre, diciembre y enero para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% de la aportación empresarial para los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero para empresas de 50 o más trabajadores. Aquí sí que es importante explicar que aquí las exenciones o las exoneraciones de cuota solamente se aplicarán para aquellas empresas y para aquellos trabajadores que estén suspendidos. Hasta ahora, durante este periodo de junio a septiembre, como ha habido diferentes modificaciones y ha habido diferentes exenciones de seguridad social, se permitía una bonificación para aquellos trabajadores que estaban en ERTE y estaban con el contrato suspendido y para aquellos trabajadores que recuperabas del ERTE, para incentivar la recuperación de trabajadores en procesos de expediente de regulación de empleo. Ahora no, ahora a partir de ahora solamente la exención será de cuotas para aquellos trabajadores que se encuentren afectados por la medida de suspensión. El trabajador que se encuentre trabajando y en activo, estos directamente no tendrán exoneración de seguridad social. Por último, hablar un poquito de la situación derivada de los ERTEs de los de causa ETOP. Esto también es importante establecer la situación de qué ha pasado con los ERTEs de causa ETOP. Por ejemplo, qué sucedería con un ERTE de fuerza mayor con un CNAE específico, estamos dentro de esas actividades, esas 42 actividades, si esta empresa pasa a un ERTE de top desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, ahí también se mantendrían unas exoneraciones del 85 para empresas de menos de 50 trabajadores y del 75 para menos de 75. ¿Y qué pasa con los expedientes ETOP que teníamos anteriores
a junio del 2020. Si recordáis, el anterior Real Decreto, tanto en el 18 como en el 24, que establecía la situación de los expedientes de TOP que tenían exoneración de cuotas de seguridad social, que desde junio a septiembre han tenido esa exoneración, se sigue manteniendo para todos aquellos ERTEs ETOP que continúen teniendo esa actividad suspendida durante el periodo de octubre hasta enero. Pero, insistimos, tienen que ser ETOPs, expedientes ETOP. El expediente ETOP es aquel que tenía una causa técnica, económica, organizativa, productiva, pero que no estaba acogido a la fuerza mayor. Estos que tenían las exenciones del 85% o el 75% en función de la dimensión de la compañía, se seguirán manteniendo siempre que, insisto, la duración sea posterior a la fecha 1 de octubre. ¿Qué pasa con los ERTEs de fuerza mayor que están vinculados y pasan a una situación de TOP? Pues que al final también tenemos y se siguen manteniendo las situaciones de restricciones que teníamos hasta ahora. Recordar que todos los ERTEs de fuerza mayor mantenían las especialidades que tenían anteriormente. Tenían todas estas restricciones y se siguen manteniendo. En cuanto a los ERTEs de TOP, como le decíamos, se mantienen las especialidades del procedimiento, que venía recogido en el Real Decreto Ley 8, por lo tanto, se sigue manteniendo la necesidad de tener que realizar todo el procedimiento específico del procedimiento de TOP, ¿vale? Y lo que sí que es verdad que se ha regulado en este nuevo Real Decreto, en el 30, es la situación de una prórroga. Esto es importante de valorar para todos aquellos que tienen expedientes de ERTE por causa ETOP, no por fuerza mayor, que sigan estando vigentes en la fecha o a la hora todavía, que sigan estando vigentes, se les permite la posibilidad de realizar una prórroga. ¿Qué significa esto? Que pueden mantenerse y pueden hacer una prórroga única y exclusivamente haciendo una comunicación a los trabajadores y comunicándolo a la autoridad laboral. No deberían de empezar un nuevo procedimiento. Todo aquel que quiera hacer un nuevo ERTE puede hacer un nuevo ERTE por causa de TOP y puede hacerlo, si viene de una causa de fuerza mayor, de forma retroactiva, con efectos desde cuando acaba esa fuerza mayor, o puede hacer uno nuevo. Y cabe la posibilidad, que es muy interesante, de prorrogar estos ERTEs. ¿Por qué? Porque la prórroga de aquel ERTE que venía con anterioridad al 27 de junio, que estábamos hablando que tenían unas exenciones durante este periodo, si se realiza la prórroga durante este periodo concreto, desde octubre a enero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se seguiría manteniendo las bonificaciones. Yo creo que con un ejemplo acabaremos de concretarlo y verlo. Aquella empresa que hizo un ERTE por causa de TOP en el mes de abril y su finalización del ERTE acababa en noviembre del 21, esta empresa durante el periodo de junio a septiembre tuvo una serie de exoneraciones a la seguridad social. Este expediente TOP finalizaría en noviembre. ¿Qué puede hacer el empresario? O hacer la finalización de ese expediente o podía prorrogarlo hasta enero manteniendo las bonificaciones. Si lo hace con una prórroga, si hace un nuevo ERTE, tendría que acogerse al nuevo procedimiento y en todo caso en ese ya no existiría bonificaciones o exoneraciones a la seguridad social. En cuanto al mantenimiento de empleo o salvaguardas, entendemos que se sigue manteniendo la situación que había anteriormente, por lo tanto, es obligatorio mantener el empleo de todos los expedientes de ERTE que se siguen haciendo, pero también es muy importante matizar y hacer mención de que se va a abrir un nuevo periodo de 6 meses para todas aquellas empresas que hagan ERTEs de fuerza mayor o ERTEs de causa de TOP que apliquen exoneraciones. Todas aquellas empresas que no apliquen exoneraciones, o sea, que no tengan exoneraciones de cuotas, no tendrán esa limitación, pero sí que es verdad que todas aquellas que mantengan o se acojan a nuevos ERTEs que tengan exoneración, tienen un nuevo cómputo de 6 meses de limitación de extinción de contratos. ¿Esto qué significa? Que esta salvaguarda de empleo se ha ampliado otros 6 meses. Para poner un ejemplo, como acabo de hacer con los casos de TOP, tenemos un expediente de fuerza mayor en el que empezamos a desafectar en el mes de abril, y tenemos la finalización de esa situación de los 6 meses, la tenemos en octubre. En noviembre, en principio, ya no tendríamos que mantener esa obligación de salvaguarda y, por lo tanto, podríamos plantear o iniciar cualquier tipo de reestructuración, de extinción de contratos. En este caso, lo que se dice es, si aplicas un nuevo expediente, esos 6 meses volverían a iniciarse y, por lo tanto, hay que esperar otros 6 meses más para hacerlo.
Aquí, como ha pasado en la situación de todos esos expedientes, hay mucha conflictividad y sigue habiendo mucha discusión de si la afectación es para todos los trabajadores que se encuentran en suspensión, si solamente para aquellos que se extinguen, sigue habiendo la conflictividad. Nuestro criterio sigue siendo, como comentamos en las anteriores webinars, en la que la extinción de cualquier contrato sin acogerse a las medidas que hay actualmente de limitación provocaría la devolución de las cuotas de la totalidad de la empresa. Y, por lo tanto, esto hay que tener mucho cuidado del planteamiento que se haga para este tipo de extinciones. Es muy importante tener en cuenta, sobre todo, el planteamiento de cuándo se nos acaba esa salvaguarda de empleo, o sea, ese mantenimiento de empleo, y para saber también cuándo puedo iniciar esa situación de nuevos expedientes. Insistimos en que sigue habiendo mucha discusión en cuanto a la salvaguarda, porque en este nuevo Real Decreto se habla y se va a la disposición adicional sexta del primer Real Decreto. Por lo tanto, todas aquellas aclaraciones que se hicieron posteriormente siguen sin quedarse aclaradas y, por lo tanto, hay muchas interpretaciones de diferentes juristas, incluso hay muchas otras manifestaciones de otros asesores que entienden que hay diferentes posibilidades de acogerse a esa exención. Nosotros siempre hemos utilizado el criterio que acabamos de comentar de que cualquier extinción de contrato de un único trabajador afectado por el ERTE supondría la devolución de las cuotas del resto. Y, por lo tanto, hay que tener cuidado siempre con este tema de la salvaguarda y el mantenimiento de empleo. En cuanto al resto de límites, se sigue manteniendo los límites que se establecieron en junio, que son aquellos de la contratación laboral. Se limita la posibilidad de no contratar laboralmente a trabajadores nuevos ni externalizar su actividad, así como el tema de las horas extraordinarias. Sí que es verdad que establece una salvedad que dice que si es por causas justificativas y siempre que sea por categorías o por formaciones no incluidas dentro de la compañía, se podrán realizar esas contrataciones. Nosotros insistimos y seguimos manteniendo nuestro criterio de prudencia y de que tiene que estar muy bien justificado, muy bien acreditado, para que luego la Inspección de Trabajo no ponga cualquier pega o cualquier situación en la que nos encontremos en una situación compleja de tener que devolver exoneraciones por culpa de nuevas contrataciones. En cuanto a las prestaciones de desempleo, ahora ya acabamos el tema de ERTES y, si os parece, hablamos un poquito de la situación de las prestaciones de desempleo. Este nuevo ERTE lo que ha hecho también ha sido directamente abrir y proteger la situación que había hasta ahora. Los trabajadores que se encontraban en ERTE, como hayan transcurrido 6 meses, su prestación se reducía al 50%. Este nuevo Real Decreto lo que ha hecho ha sido mantener el 70% de esa prestación durante el periodo comprendido desde octubre hasta enero del 21. También se mantiene la exigencia de que no haya necesidad de periodo de carencia y, por lo tanto, el trabajador, aunque no haya tenido cotización suficiente, también tendría acceso a la prestación de desempleo. También se mantiene y se aplica el criterio de consumo de prestaciones, o sea, no se consume prestaciones hasta el 30 de septiembre del 20 y siempre que ese procedimiento o esas prestaciones que se hayan agotado, siempre que no se hayan realizado durante el 20 y el año 21, extinciones de esos contratos. ¿Qué significa? Que si el trabajador continúa estando en ERTE durante este periodo, pero se le extingue su contrato por un despido individual o colectivo o por causas económicas, técnicas o organizativas, ese despido directamente o por causas declarado improcedente, ese no agotaría su consumo de desempleo. Pero si se hace un despido declarado procedente, ahí sí que el trabajador no empezaría a computar su prestación de cero, lo que se llama cómputo cero o contador a cero, sino que habría gastado la prestación que ha ido cobrando. En cuanto a la situación de tramitaciones del SEPE, esto es complejo y es una situación en la que nos encontramos y, desgraciadamente, ha sido uno de nuestros, entenderme, nuestros calvarios de gestión, porque ha sido muy difícil la gestión con la Administración y con la obtención de prestaciones, incluso de directamente que las prestaciones se hayan cumplido, se hayan pagado en los plazos que establecía la propia Administración y se vuelven a mantener requisitos de solicitudes. Por lo tanto, seguimos encontrándonos en una situación en la que la gestión y la tramitación de estas prestaciones de desempleo están siendo complicadas y nos vuelven a requerir
a los gestores y en este caso a las empresas a que vuelvan a presentar solicitudes de situación de los trabajadores para el control de acceso a las prestaciones. Por último, y muy rápidamente, mantener y indicar que este Real Decreto lo que ha hecho ha sido mantener las medidas del Real Decreto Ley 9 del 2020 en cuanto al tema de limitaciones, la mal llamada prohibición de despedir. Sí que es verdad que sigue manteniendo esa limitación de extinciones por despido por causas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Durante este periodo de de octubre a enero, se seguirá manteniendo que esas extinciones por causa de fuerza mayor o por causas ETOP, ¿vale? Económicas, técnicas, organizativas, no serán causa justificativa para la extinción. Y por lo tanto, ¿esto qué provocaría? Aquí sigue habiendo muchísima confusión, ha habido resoluciones de todo tipo, ha habido resoluciones de los juzgados en lo que es, porque si sigue sin aclarar si esta consecuencia de no realizar estos despidos por causa económica, técnica, organizativa o por fuerza mayor, si serían improcedentes o serían nulos, y ha habido resoluciones de todo tipo. Incluso han existido resoluciones en las que han establecido indemnizaciones superiores a las establecidas en el propio Estatuto de los Trabajadores, derivado a la posibilidad de existencia de daños y perjuicios. Por lo tanto, nos encontramos, desgraciadamente, en una situación que pasa con este tipo de normas de inseguridad, porque no tenemos clara la decisión que tomarán los juzgados en el momento de realizar cualquier tipo de extinción por esta causa. Nuestro criterio es que entendemos que esos despidos deberían ser siempre improcedentes, no vemos una causa de nulidad, pero es cierto que estamos encontrándonos, que ha habido sentencias recientemente, algún caso en el que ha entendido que ese despido es nulo y no improcedente, entendiendo que no es el criterio mayoritario ni es la situación. Insisto, esto es en cuanto al tema de la mal llamada prohibición de despido, porque, insisto, si tenemos una causa objetiva no vinculada al COVID, porque ya venía anteriormente de la situación anterior de la compañía del año 19 o anterior a la pandemia, esto sí que se pueden hacer estos despidos y se sigue manteniendo la posibilidad de despedir, igual que el despido procedente por una causa disciplinaria también se sigue manteniendo. Lo que no se mantiene o lo que no se puede justificar es hacer un despido objetivo por las causas que he comentado anteriormente y que vengan derivadas siempre del COVID. Por último, la última limitación que tienen o la última medida que se sigue manteniendo es la introducción de los contratos temporales que se encuentran en suspensión de ERTE. Todos aquellos contratos temporales que se suspendieron durante el periodo de ERTE se siguen manteniendo vigentes esa suspensión y, por lo tanto, no corre el tiempo de ese contrato. Cuando se levante el ERTE y el trabajador se vuelva a reactivar y vuelva a empezar de nuevo su actividad en la empresa, empezará a contar el plazo de tiempo que se suspendió. Y en cuanto al resto, yo entiendo que estos son los elementos y las medidas más importantes que ha establecido el Real Decreto 30, en un resumen que hemos intentado hacer de los elementos más importantes y que entiendo que son los aspectos que deben de tener en cuenta para valorar a partir de ahora qué medidas se pueden tomar y qué decisiones tengo que tomar en relación con mi empresa y en adelante con los trabajadores para saber cuál de ellas es la opción más adecuada a la situación en la que me encuentro y a la situación que se puede provocar de aquí en adelante. Recordar que tenemos dos nuevos ERTEs en los que tenemos no solamente el de limitación, que es un ERTE que se puede aplicar en cualquier momento, sino también el de impedimento, que sería aquel que debería utilizar en el caso en el que no pudiese realizar mi actividad porque me lo impide la situación sanitaria y que una autoridad laboral me obligue a cerrar. Yo, por mi parte, Jaume, si os parece, podemos abrir el tema de preguntas o de consultas. De momento no han hecho ninguna pregunta. Bueno, yo espero que a todos les haya quedado claro el tema de que sí se puede despedir, Ajá, correcto. aunque no todo el mundo. Exacto. El tema es, no se puede justificar por una causa derivada del COVID, pero se puede despedir. O sea, en realidad lo que hay que tener muy claro es cuál es la causa de ese despido. De acuerdo. Y de la plantilla media que hay que mantener después, esperaremos el 31 de enero que nos vendrán con un nuevo Real Decreto, porque Correcto. ahora no vamos a contestar nada que Exacto. en breve nos van a rectificar. Exacto. Y al final, fijaros que llevamos desde marzo con estas mismas dudas en los mismos dos aspectos tan importantes, ¿no? ¿Qué pasa con estos despidos? ¿Cómo se reconocerán o no? ¿Y qué pasa con esta salvaguarda del empleo? Si es para todos, si es solamente para aquel despides o si se tiene que mantener o no en función de cuándo se desactivó uno, si fue el primero, si fue el último. Todas esas cosas que
de la interpretación que puedas hacer de la norma, te pueden salir muchas dudas. Nosotros insistimos que seguimos manteniendo el criterio que hemos establecido en las primeras webinars y que seguimos manteniendo ahora, y que creo que es un criterio de prudencia y que entendemos que es lo que el legislador quiso en el momento de establecer esa norma. Muy bien. Tenemos una pregunta. Nos pregunta si se solicita un ERTE por limitación, ¿tiene carácter retroactivo al 1 de octubre? No, esto es muy importante también. Todos los nuevos ERTEs, como son nuevos ERTEs, no tienen efectos retroactivos. El único ERTE que tiene efectos retroactivos es aquel que pasas de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE por causa ETOP, o sea, por causa económica, técnica, organizativa o productiva, ¿vale? Pero ese sí que tendría efectos para poderlo hacer con efectos retroactivos. También se podría negociar durante el periodo que estás en ERTE de fuerza mayor, pero cualquier ERTE limitativo o por impedimento tiene efectos desde el momento de su solicitud, no desde el momento de efectos anteriores. No sé si pregunta o comentario es, en las noticias se anunciaron un ERTE de recuperación lenta, ¿fue solo un titular o es otra modalidad? Seguramente es un titular. Es un titular, es un titular. Este de modalidad lenta se entiende que yo lo hago analogía y entiendo que es el de limitación, porque fijaros que el de limitación tiene una serie de exoneraciones que van descendiendo, o son decrecientes, que empiezan en el 90% y en el 100% y acaban en el 70%. Por lo tanto, entiendo que ese es este de la forma, porque se entendía que esas limitaciones iban a ir, ¿no?, reduciéndose en el tiempo. Pero también es verdad que es al contrario, ¿eh? Si hay un rebrote, pues seguramente tendrán alguna limitación mayor. Tenemos otra pregunta. La prórroga de los ERTEs... A ver, perdón. Bueno. Sí. Nos preguntan si son 6 meses más 6 meses nuevos, ¿verdad? O sea, es que sí. No sé a qué se refieren. Si se refiere explico, solo al... Eso es la salvaguarda. Yo explico el tema de la salvaguarda. Los 6 meses nuevos empiezan a computar en el momento que se te acaben los 6 meses anteriores. Si tu criterio, lo que decía, si yo desafecté en abril a algún trabajador y empezó a computar los 6 meses en abril, acabarían en octubre. Si vuelvo a hacer exoneraciones, empezarían a computarse esos meses en el momento en el que yo, ¿vale?, empiezo a hacer nuevo ERTE y vuelvo a desafectar a gente. O sea, vuelvo a empezar un nuevo proceso de 6 meses, ¿vale?, acumulado al que ya teníamos anteriormente. Si el mío acabase, por ejemplo, en diciembre, pues tendría que empezar esos nuevos 6 meses desde el momento en el que empiezo a realizar la nueva exoneración. Muy bien, no sé. Creo que no. A ver, ¿tenemos alguna pregunta más? Pues supongo que también Rubén habrá ido contestando. Bueno, me imagino que ¿Alguna ha también contestado Rubén? Sí. Sí. Lo que pasa es que han entrado justo cuando has terminado tu exposición y aquí estamos. En todo caso, podemos mantener el canal abierto mientras hace las exposiciones Monse y Nuria. Sí, correcto. Sí, el canal seguirá abierto, podéis hacer las preguntas que queráis. Ahora pasaremos a hablar del trabajo con Nuria. Pero bueno, podéis seguir haciendo estas preguntas por aquí y si no, pues ya sabéis, por nuestros canales habituales o email o teléfono y os contestaremos como siempre. Ahora pasaremos a hablar del teletrabajo con Nuria Ferré. A ver, haremos un cambio. Bueno, Nuria es una abogada laboralista del despacho y ella nos hablará del teletrabajo y qué es esta nueva ley del trabajo y en qué nos puede afectar y qué tenemos que tener en cuenta en nuevas contrataciones o en nuevas situaciones que se van a dar, bueno, que ya se están dando ahora por el efecto COVID, pero seguramente muchos trabajadores ya se plantean trabajar desde casa como mínimo 1, 2 o 3 o 5 días a la semana o quizá venir a la oficina solamente una vez al mes, ¿no? Bueno, os paso a Nuria, que os lo explicará. Cualquier pregunta, pues tenemos el mismo canal para hacer preguntas y respuestas. Buenos días, Jaume, y a todos. El motivo de esta nueva ley, como lo estaba diciendo Jaume, es que en los últimos tiempos el trabajo se está imponiendo, el trabajo a distancia en muchas empresas, entonces era necesario establecer una nueva regulación porque hasta el momento pues, la regulación que había habido era muy escasa. Entonces, motivo por el cual ahora se ha aprobado este Real Decreto en que regula muchos aspectos de esta nueva modalidad de trabajo. Os voy a compartir mi exposición. En primer lugar, las principales novedades que hay en esta ley. Os explicaré cuándo se aplica esta ley,
las distintas definiciones que establece la ley para distinguir entre trabajo a distancia, teletrabajo o lo que es trabajo presencial. Luego os pondré el carácter voluntario y reversible que tiene esta norma. Luego la exposición de cómo se tiene que formalizar, ¿vale? Porque tiene una serie de requisitos formales para poder llegar a estos acuerdos, así como también sus modificaciones. También os vamos a exponer los derechos que tienen los trabajadores que realicen este trabajo a distancia y todas las obligaciones que también tienen respecto a la empresa. Y por último, pues el procedimiento judicial que se ha establecido en caso de que hayan discrepancias debido a la implantación de este nuevo sistema de trabajo. En primer lugar, tenemos que decir que se considerará que es trabajo a distancia y se aplicará esta ley siempre y cuando el 30% de la jornada se realice de forma a distancia. Y esto significa que tiene que ser por lo menos 1,5 días a la semana y eso se contará en un periodo de 3 meses y en contratos temporales sería el tiempo proporcional. Este tiempo de contrato, de proporciones, cuando se va a restringir en caso de contratos a menores o para contratos de formación y para prácticas, entonces el 50% de la jornada tendría que ser de carácter presencial. Entonces, este Real Decreto realmente se va a aplicar a partir de que las relaciones actuales que hay de trabajo a distancia, aquellos acuerdos y convenios que lo regulan, pierdan su vigencia. Y la ley establece que cuando en caso de que no se haya regulado, pues al cabo de un año se va a aplicar ya este Real Decreto, a no ser que las partes lleguen a un acuerdo que entonces podría ser al cabo de 3 años. Una de las preguntas que se debe formular muchos empresarios es qué pasa con la situación actual de muchos trabajadores que por restricciones venidas por la pandemia del COVID, que tienen que trabajar desde casa. Pues esta ley no está prevista para estos casos, que entendemos que es para una situación que no será definitiva. Sí que establece la ley, en estos casos lo único que nos regula es que en estos casos se tendrá que compensar al trabajador de los gastos que tenga y también dotarle de los medios. Es lo único que dice. ¿Y qué pasará? Pues ¿cómo se regularán estas relaciones actuales? Pues se regirán por la legislación que había vigente, que estaba regulada en un artículo del Estatuto de los Trabajadores, pero que es muy escueto, ¿vale? Entonces, la ley distingue entre lo que es trabajo a distancia, que sería cuando se realiza de forma regular en el domicilio o en el sitio donde se haya establecido por parte o se haya pactado por parte del trabajador, cuando esa actividad se realiza con carácter regular, que lo que hemos dicho que es por lo menos el 30% de la jornada. Se considera que es teletrabajo cuando ese trabajo se realice utilizando medios telemáticos o el ordenador y, por lo tanto, no todo teletrabajo se considera trabajo a distancia porque podría haber otros tipos de trabajo a distancia que no incluyeran el uso de las nuevas tecnologías. Y luego también se distingue el trabajo presencial, que es el que viene realizándose hasta el momento en el centro de trabajo. Es muy importante saber que el trabajo a distancia es un pacto de carácter voluntario. Por lo tanto, nunca lo podremos imponer. Ni el trabajador lo puede imponer a la empresa, ni la empresa lo puede imponer al trabajador. Y tampoco en ningún momento se le puede comunicar al trabajador que por modificación de las circunstancias de su trabajo, de sus condiciones, a partir de ahora, a partir de la semana que viene, va a hacer un trabajo a distancia, porque si no está pactado no es posible imponerlo. De hecho, no se puede despedir a ningún trabajador porque no quiera hacer ese trabajo a distancia o que lo esté ejerciendo y quiera ejercer el derecho de reversibilidad, ni tampoco por falta de adaptación a ese trabajo. No sería un motivo de despido. Entonces, como este acuerdo va a ser voluntario, es necesario que esté firmado previamente y se tendrá que entregar también copia a los representantes legales de los trabajadores. Este pacto, al ser voluntario, también tiene una modalidad que es reversible. Tanto para el trabajador como para la empresa se puede llegar al acuerdo de volver a una situación anterior. Como decíamos, como es un pacto voluntario, es muy importante, este es un aspecto muy importante de este Real Decreto, que se haya formalizado por escrito. En la ley nos enumera una serie de puntos que serán básicos y que tendrán que salir como mínimo
en la regulación de estos pactos, ¿vale? Pero se pueden establecer más. Es muy importante que a la hora de redactar estos convenios, estos pactos, se concrete mucho todos estos puntos y que queden muy adaptados a cada sector, porque de allí podrán surgir muchas controversias y muchos problemas con los trabajadores, y cuanto mejor lo tengamos atado y redactado, pues tendremos una norma a que dirigirnos. También es verdad que lo que también establece este Real Decreto en su disposición adicional primera es que los convenios colectivos podrán regular todos estos aspectos. Entonces, tendremos que ver que, por un lado, lo vamos a pactar, pero también nos tendremos que mirar, una vez que se vayan redactando los nuevos convenios, esa regulación pues, podrá hacer modificaciones de lo pactado entre las partes. Entonces, entre el contenido estaría el inventario de los medios, de equipos y herramientas. Eso significa pues, todos los medios que va a utilizar desde casa el trabajador, como el ordenador, si va a utilizar, por ejemplo, depende de la actividad, pues una impresora, y tienen que poner también la vida útil, ¿no? De decir, mira, pues esto lo podrás utilizar durante tiempo y tienes este plazo para pedir una renovación, ¿vale? También hay que enumerar claramente los gastos que se tengan y una forma de compensación. ¿Qué serían los gastos? Pues hay que tener muy claro, antes de empezar una actividad a distancia, que esta sea posible, porque la empresa tendría que asumir, por ejemplo, en caso de que el trabajador no tenga suficientes megas en casa para poderse conectar, pues, y tenga contratado el servicio de Internet, pues tendrá que suplir esta diferencia de gastos. También tendría que compensar, pues incluso se podría hacer una comparación de la facturación en suministros y la diferencia, ¿no? Para que el trabajador no le suponga una carga el hecho de trabajar desde casa. Luego también tiene derecho al horario de trabajo, que se tendrá que establecer muy claro. Este horario puede ser flexible, pero tiene que ser adecuado a la actividad que se te esté realizando. Yo entiendo que tendría que ser un trabajo que como máximo pues, se empezara a las 9 y con las interrupciones pues, máximo de horarios hasta las 10, porque si ponemos un horario nocturno pues tendríamos que pagar el plus de nocturnidad, y que tiene que ser un horario que se podrá adaptar al horario del trabajador, pero correcto. En cuanto tendrá que establecer sobre todo el porcentaje que establecemos de distribución entre el tiempo que se estará presencial y el tiempo que se estará en casa. Luego, el centro de trabajo de la empresa, indicar a qué centro concreto está adscrito el trabajador. Y luego establecer el trabajo a distancia que sea elegido por la persona trabajadora. Este podrá ser en su domicilio o incluso podría fijarse una segunda residencia, lo que se haya pactado con la empresa. Luego hay que fijar unos plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad. Eso es importante porque si en cualquier momento tanto la empresa como el trabajador deciden volver al trabajo presencial, puedan comunicar, puedan saber la vía donde se van a acoger y el tiempo que lo tienen que comunicar a la empresa. Luego también se van a establecer los medios de control empresarial de la actividad y también establecer los procedimientos en caso de dificultades técnicas que tenga el trabajador para poder seguir realizando el trabajo. Esto sería en el caso de que por problemas técnicos el trabajador un día no tiene internet o no tiene los mecanismos para trabajar, pues que en el convenio se diga, pues en estos casos el trabajador seguirá durante un tiempo con trabajo presencial, por ejemplo. Es un poco prever todas las situaciones. Luego también se tendrán que recoger las instrucciones que haya dado la empresa en materia de protección de datos y seguridad de la información. Y, por último, la duración del acuerdo. También se tendrá que establecer un plazo. En caso de que ya hayan empresas que estén aplicando pero que no esté regulado en ningún sitio y estén aplicando un trabajo a distancia, excepto las situaciones que hemos dicho derivadas del COVID, la ley lo que prevé es que en el plazo de 3 meses se tenga que adaptar a estos pactos establecidos. Es decir, tendrán que redactar las empresas sus pactos cumpliendo por lo menos con estos mínimos. En caso de modificación de este acuerdo, también es necesario es necesario que se llegue a un acuerdo con el trabajador. Otro punto importante que creo que no hemos mencionado es que tanto en la formalización como esta modificación se tendrá que entregar una copia a los representantes legales de los trabajadores e incluso en el momento de establecerse tendrá que presentar también en el Servicio Público de Empleo. Este Real Decreto lo que establece también es que unas prioridades para aquellos trabajadores que desde el principio están realizando trabajo a distancia para que puedan acceder a los puestos vacantes donde haya un trabajo directo
en presencial, pues a estos trabajadores se les tendrá que informar en todo momento de las vacantes y tendrán una prioridad para ocupar estos puestos respecto al resto de trabajadores. Y como he mencionado antes, todo lo que no esté previsto, la ley dice que tendrá que estar regulado en los pactos colectivos y en los convenios colectivos podrán prever todos estos aspectos. En cuanto a los derechos de los trabajadores, este Real Decreto lo que viene a establecer es que el trabajador que decida trabajar a distancia no por ello va a perder todos los derechos que tenía como trabajador presencial. Es decir, lo más importante es que se le tiene que establecer y tratar como si fuera un trabajador que tenemos en la empresa, en la plantilla. No se le puede discriminar ni se le puede tener ningún tipo de perjuicio. Es decir, tiene que tener el mismo tipo de retribución, le corresponde la misma de su grupo profesional, tiene derecho a la estabilidad en el empleo, en el tiempo de trabajo, formación y promoción profesional. Es decir, a este trabajador se le seguirán aplicando pues, la misma retribución, también se le seguirán aplicando y la empresa tendrá que controlar que no haya discriminación por razón de sexo. Por lo tanto, es muy importante que a estos trabajadores que están en casa también se los incluyan los planes de igualdad que tiene que realizar la empresa. También tiene derecho a la adaptación de su vida para la vida familiar y también tener horario flexible para adaptación también. Es decir, que se le aplica exactamente lo mismo que se le estaba aplicando como si estuviera en el trabajo presencial. En cuanto tiene derecho a la formación y promoción profesional, la empresa te tendrá que garantizar que siga haciendo cursos de formación para su categoría profesional y además también le tendrá que impartir cursos para que se pueda adaptar a hacer ese trabajo a distancia con el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Luego tiene derecho, que esto ya lo hemos dicho, al enumerar los pactos, a que se le dote de los medios, equipos y herramientas. También, incluso en caso de que tenga dificultades técnicas, pues tener un técnico que pueda hablar con él a distancia y que se le compense por los gastos, que esto también vendrá regulado en los convenios colectivos. Es decir, que la ley hace mucho matiz en que es la empresa la que tiene que soportar estos gastos y se tendrá que tener muy en cuenta en el momento de querer establecer este tipo de pacto, los gastos que va a suponer para la empresa. También se le permite el derecho al horario flexible, ¿vale? Pero siempre se tiene que respetar la normativa en base a los descansos y que sea un horario pues, que se adapte a su actividad. Y por último, también tiene derecho a los mismos ejercitar los derechos colectivos que tienen cualquier trabajador que está realizando su trabajo presencial. Otros derechos que tiene este trabajador, que son muy importantes, es los derivados de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esto es un aspecto muy importante tener en cuenta porque cuando tenemos un trabajador que elige el trabajo a distancia, tendremos que ponernos en contacto con nuestro servicio de prevención de riesgos laborales, que nos informe para recabar toda la información de ese trabajador, del trabajo que está realizando en casa y de todos los medios que está utilizando para que puedan dictar un informe. En caso de que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales pues nos diga que no necesita hacer una visita presencial en el domicilio, entonces es necesario hacer un informe que se le tendrá que entregar al trabajador y tendremos que tener el permiso del trabajador para acceder a su domicilio. Cuanto al domicilio, el sitio donde se haría la revisión es exclusivamente solo en el lugar de trabajo, donde tenga su despacho, no en toda la casa. Y tener en cuenta que se le aplicarán exactamente las mismas normas de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, pues tendrá que tener un asiento ergonómico, tendrá que tener un reposapiés, la temperatura pues, que no sea excesiva, disposición de aire acondicionado y toda una serie de los mismos requisitos que hace el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales cuando nos visita a la empresa, ¿no? Además, una de las cosas que regula también, que es importante, es que se tiene que evitar que haya fatiga por parte del trabajador que está realizando ese trabajo a distancia. Por lo tanto, las empresas tendrán que hacer políticas internas sobre el derecho a la desconexión y sobre cómo evitar que ese personal que está a distancia esté conectado a todas horas, ¿no?, al trabajo. Y luego también se protege el derecho a la intimidad y la protección de datos. A la intimidad significa que no podemos obligar, aunque el trabajador esté trabajando en casa, a instalar ciertos programas en su ordenador
y también se le tiene que respetar la intimidad, es decir, no podemos instalarle una cámara que se le esté controlando todo el día, pero sí que habrán unos ciertos controles por parte de la empresa, como veremos a continuación. Es decir, no solo hay derechos para los trabajadores, sino que los mismos tienen una serie de obligaciones, como son cumplir las instrucciones en materia de protección de datos y seguridad que estén informados por la empresa. Estos sistemas de protección y de seguridad establecidos por la empresa serán aquellos que se hayan establecido también pactando con los representantes de los trabajadores. ¿Vale? También tienen que cumplir las condiciones e instrucciones de conservación de los equipos informáticos, pues todo aquello que se le diga a la empresa lo tendrá que cumplir. Y la empresa lo que puede hacer por su parte es un control y adoptar medidas para controlar que el trabajador pues, esté realizando realmente la actividad y que esté produciendo, ¿no?, durante ese trabajo. Sí que es cierto que entendemos que para este tipo de trabajo es necesario que, aparte de estos medios de control, haya una relación de confianza entre la empresa y el trabajador, porque entendemos que si no hay esa confianza no va a ser posible practicarlo, ¿no? Por último, lo único que queríamos añadir es que la ley reguladora de la jurisdicción social ha introducido un nuevo procedimiento dentro del apartado donde estaban las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Ha dictado un nuevo artículo que regula todo ese procedimiento para los conflictos que hayan en caso de acceso, revisión y modificación del trabajo a distancia. Entendemos que es muy importante, por lo tanto, que se regule bien todos esos aspectos en el pacto, que se haya redactado y que se haya llegado a un buen acuerdo, porque sí que realmente a partir de que se empiece a aplicar el trabajo a distancia es probable que surjan muchas dudas, sobre todo por el tema de los gastos o por cualquier cosa, y que acabamos yendo a la jurisdicción social. Entonces, cuanto más tengamos todo bien atado, pues menos nos ahorraremos pues menos reclamaciones, ¿no?, por parte del trabajador. Y hasta aquí mi exposición. No sé si ha habido alguna consulta. Sí, ha habido un par de preguntas. Por un lado, ¿cómo se valoran y cuantifican los gastos derivados del trabajo para su compensación y si se considera un salario en especie? Esto a nivel fiscal todavía no está claro, obviamente, no nos lo han dicho. De hecho, los últimos sondeos que ha intentado publicar Hacienda como preguntas es igual que los que tenéis o las empresas que disponen de algún vehículo de renting o sin renting para los trabajadores, directivos o quien corresponda, deben cotizar ese salario, ese rendimiento en especie y tributa en IRPF. Además, también se ha visto la posibilidad de que quizá también deben tributar por el IVA que supone ese servicio de ese vehículo. Pues quieren aplicar lo mismo con el ordenador, la mesa y el teléfono, la silla o las pantallas que tenga el trabajador en su casa. Esto no está claro y deberían aclararlo desde el punto de vista fiscal, porque realmente es un sobrecoste para la empresa y para el trabajador. Claro, tendremos que ver cuál será la aplicación, ¿no?, que se hará, porque entiendo que hasta ahora también la empresa ponía el ordenador y todo eso no se computaba, ¿no?, como salario en especie. Habremos de ver pues, si los gastos sí que los podemos incluir y eso se verá un momento cuando nos pongamos en la práctica, ¿no? En cuanto a la pregunta de qué gastos, cómo se valoran, pues claro, se tendrá que hacer lo que hemos comentado, ¿no?, de que mirar las facturas, se podría mirar los suministros pues, de las facturas que tenía. Por ejemplo, si la persona ya tiene contratada Internet, no hace falta pagarle, entiendo yo, todo el servicio de Internet, pero sí que si necesita contratar nuevas megas o incluso tiene que hacer alguna obra o algo para instalarse allí el Internet, entonces sí que lo tendría que asumir la empresa. Y luego los gastos que puede tener, pues sería también esas diferencias en los suministros, ¿no? Exacto. Y bueno, a nivel fiscal también comentar que Hacienda no ha dicho nada. Tendríamos que ver las facturas que nos pasa o nos envía o nos facilita el trabajador de agua, luz, teléfono, ver en qué parte le estamos compensando estos gastos y
con este justificante y este pago, se supone que ahí podría no haber ni un rendimiento en especie porque le estamos compensando de un gasto que ya ha tenido y esperamos que Hacienda nos confirme que este documento sería válido porque son facturas que no van ni a nombre de la empresa ni nada, serían como tickets pagados por cuenta del trabajador. Pero esto es algo que estamos pendientes de que nos digan. Todavía falta un poco para que esta ley entre en vigor y Hacienda, aunque falte poco para que esta ley entre en vigor, hasta dentro de 3 años no nos lo van a aclarar para poder cobrarnos un poquito más a todos. Por otro lado, nos preguntan también qué elementos de control pueden aplicarse en el teletrabajo y cómo aplicarlos. En cuanto a los elementos de control, a ver, actualmente lo que existe es el control de horario, ¿no? De que los trabajadores tienen que fichar. Esto ya está establecido, que es un control tanto para el trabajador como para la empresa. Pues eso, aunque estés de forma telemática, pues es obligatorio. Y luego hoy en día pues existen sistemas incluso informáticos para controlar la actividad del trabajador, ¿no? Que puedes instalar en el ordenador para ver si realmente ese trabajador, pues si está conectado, cuánto tiempo se conecta. Existen programas en este sentido. Lo que yo he remarcado es que aparte de ese control, entiendo que si pactas este control con este teletrabajo en el trabajador, también es importante que haya una relación de confianza, ¿no? Más que estar controlando todos los movimientos que realiza ese trabajador pues al día a día, ¿no? Que salga ese trabajo, ¿no? Exacto. A ver, aquí si facilitamos un ordenador, un teléfono al empleado o a quien sea, es importante también tener en cuenta esto que comentaba de la protección de datos y de la protección de datos sobre todo de la empresa, que facilitarle un ordenador al trabajador con el que solo pueda trabajar, que firme con el cumplimiento, conforme va a cumplir las normas de que solo es para trabajar y no para mirar películas ni para jugar, Claro, y no lo va a utilizar nadie más de la familia o nadie que no sea por estrictamente uso laboral, que si tiene que tener otro ordenador, pues que tenga otro ordenador y a instalarle e intentar bloquearle toda la instalación y uso de ese ordenador para que lo único que sea trabajo. Con todo esto, quizá conseguimos la seguridad. Es un esfuerzo informático. Hay muchas herramientas ya que controlan o que permiten este control. Herramientas que están al alcance de todo el mundo. No es que sean, no son muy caras. El esfuerzo es configurarlo. La herramienta es barata, pero lo que es más caro es la configuración y tener claro que en cualquier momento puedes tener que cambiar la configuración de todos los ordenadores de la empresa. Pasaría lo mismo ahora mismo cuando se pierde un ordenador o roban un ordenador o un dispositivo móvil. Claro. Esto que decías, Llama, yo creo que es importante que cuando se redacte el pacto incluso ponerlo, ¿no? De decir, cuando enumeres las herramientas, pones el ordenador de empresa, lo que sea, entonces ya ahí se podría establecer una cláusula que ponga, se permitirá únicamente el uso para trabajo, ¿no? Que en teoría ya es así, pero dejarlo claro, ¿no? Y el control horario pues sigue vigente. Hay muchas herramientas ahora mismo, hay empresas que todavía lo están haciendo en Excel, hay empresas que están utilizando aplicaciones en el móvil y hay aplicaciones como esta, por ejemplo, que estamos utilizando de Teams, que ya permiten directamente fichar con geolocalización o sin geolocalización el inicio y el fin de la jornada. Otra cosa que se comentaba es, claro, si el trabajador tiene los mismos derechos trabajando en la oficina o que desde fuera de la oficina, hay que tener en cuenta que si tiene más de una casa o va a vivir en más de un sitio, si le habilitamos un puesto de trabajo, habrá que tener en cuenta que si le ponemos la casa le habilitamos la oficina de su piso, de su residencia habitual, si después tiene una casa en la playa o en la montaña, que estas ya no van a cuenta de la empresa y esto habrá que regularlo también. Entiendo que es así, o sea, en el pacto fijas en el sitio donde vas a trabajar, pero eso no significa que la empresa esté obligada en todos los domicilios que tú tengas en poder, bueno, a no ser que pactes de decir, mira, se podrá hacer así y lo otro, pero no significa que entonces va a estar cubriendo todos los gastos de todos los sitios, entiendo yo. Y otra cosa que no sé si, bueno, si alguno quiere preguntar o una duda es si, por ejemplo, este puesto de trabajo cuesta
3.000 euros y vamos a despedir, o este trabajador decide ser una baja voluntaria, nos lo tendría que devolver. Claro, le podemos compensar aquí con una parte de la indemnización y, bueno, si no me devuelves el ordenador, la mesa y la silla, no te voy a pagar el finiquito. Pero ¿qué pasa si el importe de los costes excede el importe que resultaría de su finiquito, ¿no? No sé si esto está en la ley, está contemplado, o tendríamos que tomar otras medidas para recuperar. A ver, yo La entiendo inversión que de la empresa. siempre, yo pienso que siempre se le tendrá que pagar el finiquito, ¿no? No podemos aquí restar los gastos porque, claro, a este trabajo a distancia prevé que durante el tiempo que has estado trabajando te lo tienen que pagar y el trabajador sí que tiene la obligación de devolver todos estos medios que ha estado utilizando, ¿vale? Pero entiendo que son cosas distintas, que no podríamos restarlo del finiquito los gastos que hemos aplicado, que nos ha comportado este trabajador, ¿no? Y lo que no se lo puede quedar, está claro, y en caso de que no devuelva, pues se tendrá que hacer una reclamación contra el trabajador, ¿no? De apropiación de unos medios, de unas herramientas que no son suyas, ¿no? Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta más respecto a este tema. Es muy nuevo, falta tiempo, todavía aparecerán muchas consultas y muchas casuísticas distintas, pero bueno, en cualquier caso estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis saber. Os iremos informando a medida de que vayan aclarando un poco más esta ley, ¿no? Y su desarrollo y entonces, sobre todo su entrada en vigor, porque en principio está para septiembre del año que viene, pero ya veremos si se mantiene o lo retrasan. Muy bien, Nuria, muchas gracias. Ahora pasaremos a Monse, que nos hablará de los autónomos, de las ayudas para autónomos, que son, como ya hemos dicho antes, son pocas, muchas menos de las que nos gustaría, de las que creíamos que deberían ser. Y también un poco de los autónomos societarios, que ha salido hace muy poco esta sentencia, que se puede reclamar estas tasas pagadas o estas cuotas pagadas a la seguridad social de más, para esos autónomos que hayan sido de alta autónomos cuando esta bonificación ya estaba en vigor y se puede reclamar hasta 2016. Más que nada porque algunos nos habéis preguntado y si sois autónomos que os disteis de alta el año 2000, ya no afecta. Esta bonificación entró en vigor el año 2013, con lo cual no, o sea, se puede reclamar. La mayor parte de los autónomos ya no pueden reclamar, pero bueno, algunos de los últimos que hemos dado de alta sí pueden y están todavía a tiempo de reclamar. Tenemos 4 años para... O sea, nos podemos retroceder hasta 4 años para poder reclamar esta bonificación. Bueno, os paso con Monse. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí, ¿se ve la presentación? Se ve. Deberías poner abajo modo presentación. ¿Dónde le doy, Jaume? Abajo a la derecha, una pantallita que pone modo presentación. A ver. Ahora sí, ¿no? Vale. Correcto. Perfecto. Bueno, pues yo voy a comentar en primer momento pues las ayudas a los autónomos que recoge el Real Decreto Ley 30/2020. En primer momento vemos aquellos autónomos que ya tenían concedida la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada en marzo. Tienen actualmente 2 opciones. Quienes no solicitaron la prestación por cese de actividad y trabajo por cuenta propia aprobada en julio podrán hacerlo ahora si cumplen con lo establecido en la disposición 4ª de este Real Decreto. Quienes sí la recibieron podrán solicitar pues, la prórroga de la misma si cumplen con los requisitos. A continuación, se modifica la prestación de autónomos de temporada y bueno, se mantiene y se hacen unas pequeñas variaciones. Y se crean 2 nuevas prestaciones que son la prestación extraordinaria por cese de actividad para que quienes estén afectados por una suspensión temporal de toda su actividad. Esta suspensión temporal
pues vendrá decretada por el Estado, por la comunidad autónoma o por los ayuntamientos. A continuación, la prestación extraordinaria por cese de actividad de trabajadores autónomos que no reunían los requisitos de carencia y que tienen muy poquitos ingresos. A continuación, es importante tener en cuenta que las solicitudes deben presentarse ante la mutua correspondiente según sus condiciones, es decir, desde su web con sus formularios, y actualmente entre ayer y hoy ya estaban colgando los formularios. Las solicitudes que se presenten hasta el 14 de octubre tendrán el reconocimiento desde el 1 de octubre del 2020. Si se presentan con posterioridad, se reconocerán desde el mismo día o desde el día siguiente, dependiendo de la prestación. Como sabemos, todas las prestaciones están sujetas a comprobaciones posteriores y se procederán a revisar todas las resoluciones provisionales de la concesión de la prestación. Cuando recibamos, hemos de estar muy atentos que cuando recibamos un mail o una llamada de la mutua para aportar la documentación, pues de atenderla en el plazo que nos indiquen. Lo que nos van a pedir normalmente, ya lo sabemos, será la facturación de manera mensual, los impuestos presentados, bueno, y estar al corriente de las obligaciones. Si tienes también trabajadores, pues los certificados de corriente de obligaciones con la Seguridad Social en este sentido. Si no se cumpliesen los requisitos, pues tendremos que devolver la prestación recibida en el plazo que nos indique la mutua. Si la mutua, bueno, normalmente serán los 30 días y no habrá ni intereses ni recargos si la devolución se produce en este plazo. Si nos pasamos del plazo que nos da la mutua, pues entonces sí que se generarán los recargos y los intereses correspondientes. Aquí yo había incluido un cuadro en el que se recogen las prestaciones y los requisitos de cada una de ellas, pero no se ve muy bien. Entonces, si acaso comentamos así por encima y también depende porque cuando se solicita una prestación, pues siempre de cada uno tiene sus condiciones, sus circunstancias y se tiene que comprobar todo. Perdón, Monse, Sí. aunque lo necesite o que quiera, le podemos Sí. enviar la presentación para... Sí, pero es que claro, no se ve nada, vamos, yo no lo veo, No, no sé si los es demás verdad lo que verán, pero vamos, me hay pone muchas nerviosa opciones. verlo así, ¿sabes? Hay muchas opciones y no, bueno, ni con la vista perfecta lo podríamos ver. Bueno, entonces, si miramos primero las dos primeras, es la prestación que se cobró hasta junio, que se modificó en el tercer trimestre y ahora se prorroga y se modifica también un poquito. Es decir, los que tuvieron derecho a la prestación por cese COVID, que la cobraron hasta el 30 de junio y pidieron la prestación del tercer trimestre, ahora podrán solicitar una prórroga siempre y cuando tengan una previsión de unos ingresos y un rendimiento pues muy malo. Muy malo significa que le haya caído la facturación en un 75% comparando el cuarto trimestre del 2020 y el cuarto trimestre del 2019. Evidentemente, el cuarto trimestre es una previsión. Y el rendimiento del cuarto trimestre pues no debe superar unos 5.800 euros y mensualmente unos 1.900. Esta vez sí que, bueno, se tiene que solicitar esta prestación, sí que es antes del día 14, se ha de mantener la cotización y la cuantía pues es la misma, el 70% de la base de cotización y es compatible con trabajo por cuenta ajena con una limitación y también con otras actividades, también con unas limitaciones.
Es incompatible si hay una pluriactividad, bueno, si se superan estos ingresos que hemos comentado, y también es incompatible pues, con la IT, la maternidad y paternidad al 100%, con cumplir los requisitos para jubilarse y por ayudas de paralización de flota. A continuación, en la tercera columna es la prestación por cese de actividad y trabajo por cuenta propia, que es la misma que la anterior, pero aquí, para quienes en el tercer trimestre no cumplían con los requisitos de facturación o rendimiento, pues ahora pueden pueden solicitarla. En el periodo, pues también del 1 de octubre al 14, de octubre, porque si se solicita después, el reconocimiento de la prestación es a partir del día siguiente en el que se solicita. Y bueno, funciona igual que la anterior. Los requisitos que se tienen que cumplir pues son los mismos: la carencia, es decir, los 12 meses de cotización, haber tenido derecho a la prestación por cese COVID que se cobró hasta el 30 de junio, se continúa de alta y también el tema de incompatibilidades y de compatibilidades es la misma. El tema de la facturación también es el mismo, la reducción de un 75% en la facturación y un rendimiento al trimestre de los 5.818 euros y mensualmente los 1.939. A continuación, se aprueban. Bueno, quería hacer un comentario, y es que los que solicitaron esta prestación en el tercer trimestre no podían optar a la bonificación de las cuotas en Seguridad Social, porque eran incompatibles, porque aquí, aunque tú pagabas la cuota de seguridad social, luego en la mutua te devolvía pues las contingencias comunes, incluida pues la prestación que, se sumaba la prestación correspondiente más la cuota que tú ya habías pagado, pero solamente por contingencias comunes. Entonces, esta bonificación de la seguridad social ahora no se ha prorrogado. Es decir, solamente están estas prestaciones y la prestación que siempre ha existido, que últimamente ha existido, que es la prestación ordinaria por cese de actividad, pero aquí sí que esta prestación es la que te das de baja de la actividad, tienes unos porcentajes de pérdidas, has cotizado por esta contingencia, etcétera. Pero esta prestación no tiene nada que ver ahora con las que estamos tratando, pero sí que me interesa pues hacer un comentario para que sepamos que también está ahí y que no nos olvidemos de ella. Entonces, la prestación, las prestaciones nuevas que hay sería la prestación extraordinaria por cese de actividad con motivo de suspensión temporal de toda actividad, que esta también está dirigido a trabajadores. Las condiciones son mucho menores porque son trabajadores que tengan o no carencia y que están obligados pues, a suspender toda la actividad por resolución de la autoridad competente. Se tiene que solicitar ante la mutua. Como hemos dicho, es una nueva prestación y los plazos de presentación aquí nos lleva a los 15 días siguientes a la fecha de efecto de la resolución de suspensión. Cuando se inicia, pues cuando se presenta en plazo, el día siguiente a resolución, y fuera de plazo, pues el día de solicitud. La duración es hasta el último día del mes en que se levante la suspensión, y la cuantía, pues como norma general, es un 50% de la base de cotización mínima. Aquí también afectaría si es familia numerosa o si alguno de los miembros puede ser beneficiario. Aquí, ¿qué pasa? Pues en un caso el porcentaje que le correspondería de cuantía se aumentaría y en el segundo caso pues se disminuiría. En este caso no están obligados a seguir cotizando, pero sí que se da por cotizado. Sí que tiene que continuar de alta en el régimen de autónomos o en el régimen de trabajadores del mar,
y tiene que estar al corriente de pago de la Seguridad Social. En este caso, el tema de las compatibilidades sí que es compatible con trabajo por cuenta ajena, pero sin superar pues, el límite del 1,25 del salario mínimo interprofesional, y es también compatible pues, con prestaciones como cuidado del menor, invalidez permanente total, jubilación activa, viudedad, orfandad, también con maternidad o paternidad, pero a tiempo parcial, porque si fuera a tiempo completo no sería compatible. Y ahora hablando pues de la incompatibilidad, sería incompatible pues con el trabajo por cuenta ajena cuando se superen los ingresos, con cualquier otro trabajo por cuenta propia, con rendimientos de sociedad, y acceder a la jubilación por IT, por ayudas por paralización de flota en el caso de trabajadores del mar. Y hay que obligación de mantenerse en alta en el régimen especial, pues es que sí. La segunda prestación es la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que no reúnen los requisitos de carencia y que tienen unos ingresos muy bajos. Esta prestación pues, está pensada para los que no pudieron acceder pues, a las prestaciones por cese de actividad por trabajo por cuenta propia. Aquí los trabajadores, los requisitos que deben tener serían, tiene que estar de alta en la tesorería, en el régimen de autónomos, hallarse al corriente de pago, no tener derecho a la prestación de cese de actividad, y que los ingresos procedentes de su actividad como autónomo en el último trimestre pues no superen el salario mínimo interprofesional, que serían los 950 euros. También la cuantía sería un 50% de la base de cotización, y también influiría si hay más miembros que tienen derecho pues, a la prestación. La duración también es de 4 meses y también finalizará pues, el 31 de enero del 2021. Y por último, aquí vemos reflejado pues, la prestación por cese de actividad pues, para trabajadores de temporada. Son más también los mismos requisitos, y solo se han producido unos pequeños cambios. Esto lo dejo aquí, es que realmente de trabajadores de temporada no hay mucho y se debería pues revisar los requisitos, porque es que son son parecidos pero son diferentes, y si los miramos así por encima, yo sinceramente me hago un lío y tengo que mirar caso por caso y situación por situación. Con esto acabaría el tema de las ayudas de autónomos y nos irían... ¿Sí, Jaume? Si hacemos algún turno de preguntas aquí, si alguno tiene alguna pregunta. Yo debería. ¿Alguno tiene alguna duda? Lo podemos contestar ahora, o si no, por escrito más adelante. Una aclaración es: ¿ingresos se considera ingresos o resultado? Esta es la pregunta, porque obviamente si yo vendo neveras es muy fácil que llegue a los 950 euros de facturación, pero si yo vendo servicios es mucho más difícil que llegue a esa cifra. Cuando hablamos de, por ejemplo, para comparar un trimestre, el cuarto del 2019 y el cuarto del 2020, primero comparamos el volumen, sería la facturación, y luego el resultado. Cuando nos referimos al cuarto trimestre, el rendimiento, hablamos al resultado, la diferencia de ingresos y gastos. Uno es reducir la facturación y otro hablamos del rendimiento del trimestre. Efectivamente. Y otra cosa, un comentario para tener en cuenta aquellos autónomos que nos estén escuchando. Algunos quizá han tenido la idea de traspasar las facturas de un mes a otro
tengan en cuenta que, bueno, no sabemos exactamente qué pedirá, pero si durante todo un año no facturó nada o durante toda la época COVID no facturó nada y el mes de diciembre o el mes de febrero del año 2021 facturó 60.000 euros, no sabemos qué dirá Seguridad Social, pero es Tampoco sospechoso. es sospechoso y no estaría bien. Según mi opinión, vamos, no estaría bien. Además, si hay otras prestaciones que se prorrogue la situación, pues al fin y al cabo te acabará afectando en las nuevas prestaciones quizá que puedas pedir. Es decir, si esto lo han hecho los que lo solicitaron en el tercer trimestre, ahora se encuentran en el cuarto que quizá no lo pueden pedir porque sí que lo tienen que facturar. Si no facturas, no cobras. Bueno, Digo obviamente yo. hay todo tipo de situaciones. Más que nada era un Bueno, comentario o pero aviso bueno, ya. para los que tengan estas ideas. Bueno, hasta aquí dejamos. No hay más preguntas, no nos han hecho ninguna pregunta por escrito. Es Pasamos. complicado explicarlo así en tan poco tiempo, una por una, porque claro, son muchos Es requisitos de muchas complicado y además cada uno requiere un análisis para cada una de las situaciones. No hay una situación, hay un montón de opciones y un montón de parámetros a tener en cuenta. Así que yo lo dejaría aquí. Cualquier pregunta o cualquier cosa que tengáis, tened en cuenta que el último día para pedir algunas de estas opciones es el día 14 de octubre. No nos han dado mucho margen. Las dos primeras, o sea, la que tiene origen en la prestación por CS COVID de marzo, esta es hasta el 14, las otras tres es hasta el 15, es importante. Es para tener reconocimiento de la prestación desde el día 1. Siempre si la pides después vas a tener reconocimiento pues desde el día siguiente o desde el mismo día, dependiendo también de la prestación. ¿Vale? Muy bien, pues yo pasaría a los autónomos societarios. A ver si soy capaz de poner la presentación. A ver, haga clic para salir. Un segundito. Aquí cierro. A ver. Aquí la tengo. Y presentación. Un segundo. Aquí. Tenemos la tarifa plana y los autónomos societarios. Esto es interesante pues para los autónomos societarios que no tuvieron derecho en el momento del alta pues a optar por la tarifa plana. Entonces aquí explico un poquito pues la definición de la tarifa para recordar su evolución y su origen, la situación actual, los cambios que se han producido según la jurisprudencia y el procedimiento de devolución. La tarifa plana, ¿qué es exactamente? Pues es pagar menos en la cuota del autónomo y para definirlo correctamente pues sería una serie de bonificaciones y reducciones en la cuota de la seguridad social de los trabajadores autónomos durante un tiempo determinado y de acuerdo al cumplimiento de una serie de requisitos regulados por la ley y que han ido variando desde 2013 hasta la actualidad. El importe de la tarifa ha variado de 50 a 60 euros, al igual que lo ha hecho el periodo de aplicación y los requisitos. Con un poquito de historia, es decir, el origen de la tarifa plana y la evolución, pues la tarifa plana tiene su origen en el Estatuto del Empleado Autónomo y que ha sido modificado por diferentes normas. Encontramos el Real Decreto Ley de 4/2013 de 22 de febrero, en el que se regula que únicamente la tarifa plana está destinado a nuevos autónomos que eran menores de 30 años, sin personal asalariado a cargo y que no hubieran estado de alta de autónomo en los 5 últimos años. Dentro del mismo año se publica la Ley 14/2013 y ya empieza a eliminar el requisito de edad. En el 2015, con la Ley 31/2015, se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción de trabajo autónomo y a la economía social. Aquí el cambio más importante
es la supresión del requisito de la contratación de trabajadores y finalmente no se incluyó de forma expresa a los autónomos societarios, aunque sí que en un primer momento se había anunciado su regulación, pero finalmente pues la norma no lo recogió. En el 2017, con la Ley 6/2017 de reformas urgentes del trabajo autónomo, las modificaciones más significativas y que se aplicarán desde el 1 de enero o que se aplicaron desde el 1 de enero del 2018 son que la tarifa plana pasa de aplicarse de 6 a 12 meses y a continuación se aplica una reducción del 50% de la cuota durante 6 meses y el 30% durante otros 6 meses. Y se reduce el periodo en el que no se debe haber estado de alta como autónomo de 5 a 2 años. Con el Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, la tarifa plana pasa de 50 a 60 euros y el motivo es incorporación pues, de nuevas coberturas. La situación actual de la tarifa plana sería lo que vemos aquí en este gráfico y la cuantía de la tarifa plana varía a lo largo de los primeros meses de actividad y se establecen pues eso, tres tramos de reducción sobre la base mínima de cotización y el tipo mínimo de cotización, incluyendo la incapacidad temporal. Entonces vemos que los primeros 12 meses son 60 euros de cuota, 50 euros mensuales sería al elegir una base de cotización mayor a la mínima. Del mes 13 al 18, 50% de reducción y supone pues pagar unos 143 euros, siempre y cuando esto está calculado, que no le he dicho, sobre una cuota mínima de autónomo. A continuación, del mes 19 al 21 es un 30% de reducción y supone un pago de 200,30 euros para ser exactos. Y del mes 22 al 24 es un 30% de bonificación, que son 200 euros. La diferencia entre reducción y bonificación a efectos del pago no supone nada, simplemente es a quien se lo pagas. La bonificación es al SEPE y la reducción es a la seguridad, social. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Es que están haciendo obras. Se te oye, sí. Previsto. Lo siento. Bueno, me he quedado en un segundo. Oye, Perdón, Monse, te he silenciado, ahora no te oímos. Y al operario tampoco. Monse, no te oímos. Te he silenciado. Vale. Un segundo, ahora sí. Ahora sí te oímos. A ver, un segundo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Hemos avisado de que por favor paren. A ver si nos hacen caso. Bueno, estábamos con la diferencia entre la reducción y la bonificación, que en el pago no influía, simplemente era a quien se lo estabas pagando. Bonificación al SEPE y reducción sería a la Seguridad Social. Luego se amplía el periodo y cambia un poquito el tema de la reducción. Pues si son trabajadores por cuenta propia menores de 30 años o menores de 35 en el caso de mujeres, al igual, a ver,
Al igual que, bueno, si son municipios de menos de 5.000 habitantes o son personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, etcétera. Es decir, se cambia un poquito el periodo de aplicación de la bonificación o de la tarifa plana y también los porcentajes. Esto sería ver la situación. La cuota del autónomo en 2020 la encontramos la cuota mínima de los autónomos en 286,15 y la cuota máxima en 1.233,24. Los autónomos societarios, la cuota mínima son 367,87 y la cuota máxima 1.233,24. Y aquí vamos a lo importante, a los cambios según la jurisprudencia. Es decir, la tarifa plana no era aplicable a los autónomos societarios, únicamente era aplicable a las personas físicas, socios de cooperativas de trabajo asociado, socios de sociedades laborales y régimen de trabajadores del mar, aunque actualmente el Estatuto del Trabajador Autónomo solo habla de un requisito para tener acceso a la tarifa plana y es no haber estado de alta como autónomo en los 2 años inmediatamente anteriores. Entonces, pues la ley deja a criterio de la Tesorería de la Seguridad Social la concesión final de la tarifa plana. Por ello, a través de una circular interna, estableció 3 requisitos adicionales pues en base a sus interpretaciones. No ser administrador de una sociedad mercantil, es decir, que los autónomos societarios no tenían derecho a esta tarifa plana y tenían que pagar la cuota del autónomo por entero. Tampoco era no ser autónomo colaborador, es decir, no pertenecer al régimen especial para familias de los autónomos, porque tiene otra regulación. Y también, si se disfrutó de la tarifa plana para autónomos en un alta anterior, el periodo de actividad será de 3 años en lugar de 2 para poder volver a disfrutar de este beneficio. En ningún momento se trata la incompatibilidad de la tarifa plana con el desarrollo de una actividad por cuenta ajena. Por lo tanto, es posible comenzar a trabajar con un contrato laboral sin perder el derecho a aplicar la tarifa plana. La Tesorería General de la Seguridad Social ha cambiado el criterio de aplicación de la tarifa plana de los autónomos societarios porque de acuerdo con la jurisprudencia creada por las diferentes sentencias del Tribunal Supremo, se tiene que aplicar esta tarifa plana también a los societarios. Esta será aplicable tanto la tarifa, sus bonificaciones y reducciones para las nuevas altas que se den a partir de ahora y se abre la posibilidad de solicitar los ingresos indebidos de las cuotas de los autónomos societarios correspondientes a los 4 años anteriores, pues desde el primer pago, siempre que se cumplan los requisitos que haya en cada momento, que como hemos visto antes, pues cada año hay unos requisitos diferentes. El procedimiento de devolución sería primero pues, presentar un escrito ante la Tesorería General de la Seguridad Social solicitando la devolución de los pagos indebidos por no aplicar la tarifa plana. Tienen un plazo de resolución de 6 meses. Si no nos lo estiman, habría que presentar un recurso de alzada que tiene un periodo de resolución de 3 meses y si tampoco nos lo estiman, ya tendríamos que ir a la vía de contencioso administrativo. Según la página de la Tesorería General de la Seguridad Social, indica que para pedir los 4 años de devolución de ingresos indebidos se refieren siempre si el alta es posterior a septiembre de 2016 y, como había dicho antes, que cumpliesen los requisitos de acceso a la tarifa. El cálculo de la devolución, si las cotizaciones fueran superiores a las mínimas, la reducción y bonificación
se aplicará siempre sobre la cuota de base mínima y siempre de acuerdo a las condiciones y a los requisitos en el momento de la resolución del alta. Yo por mí creo que esto es fundamentalmente lo que quería explicar y yo ya he terminado y muchas gracias. Jaume. Muy bien, muchas gracias, Montse. No sé si se han oído los comentarios de algún compañero por aquí, No, pero no, bueno. no se ha oído nada. No, Bueno. tenemos una pregunta al tema de los autónomos. En el caso de los autónomos en la modalidad de tarifa plana que no tengan periodo mínimo cotizado, ¿tendrían derecho a algún tipo de prestación? Por ejemplo, un autónomo que se dio de alta con tarifa plana en el mes de enero de 2020 y hasta la actualidad está en alta. Pues tendría derecho pues a la prestación de los que no tenían carencia. Yo entiendo que sí. Sería mirarlo. Sí, en todo caso, si nos mandas un Sí, mail, miraríamos. con las condiciones, la fecha de alta, la actividad y le contesto. Se lo miro tranquilamente. Muy bien. No tenemos más preguntas. No sé si tenéis alguna duda más. Yo solo hacer un comentario porque algún compañero por aquí dice, yo no estoy de acuerdo con el plazo en el tema de la tarifa plana, que es a partir del momento del pago o del alta. ¿Y por qué me hace ese comentario así a lo lejos? Pues porque puede ser que sea un autónomo que se haya dado de alta, por ejemplo, en el 2015, en diciembre, y la tarifa plana en el 2015 eran los 6 primeros meses y hasta 18 meses de bonificación y reducción. Es decir, no tendría derecho porque se ha dado de alta en el 2015 en diciembre, pero sí que los pagos de sus cuotas de autónomos sí que entrarían dentro del periodo de los 4 años. Y esas son las discrepancias o las diferencias de opiniones que hay, pero tendríamos que ver qué es lo que nos está o lo que nos va a contestar o a responder la tesorería, porque es todo muy reciente. Exacto. Bueno, tendremos que esperar un poco, aunque por si acaso... Se deberían pedir, o sea, yo... Vamos a reclamar estos ingresos indebidos por si acaso nos dan la razón, que no perdamos estos meses mientras ellos toman la decisión, que normalmente no son especialmente rápidos, especialmente en las cosas de pagar. Pues bueno, lo dejamos aquí por hoy. Cualquier cosa quedamos a vuestra disposición en nuestros emails habituales o vuestras personas de contacto habituales. Quedará este webinar grabado y disponible en nuestro canal de YouTube. Y bueno, esperamos volver a hacer un webinar pronto. Si puede ser por otras noticias que no sean ayudas, bueno, ayudas por el tema COVID, sino por otras ayudas de mejora de la economía. Pronto tendremos más webinars, tanto en temas fiscales, contables, mercantiles y jurídicos y laborales. Así que os mantendremos informados. Muchas gracias a todos. Gracias.